Su Mundo TV. Saludos y bendiciones. Qué bueno estar con ustedes una vez más aquí en su programa Hablemos de la Biblia. Como cada sábado le traemos un contenido bíblico acorde a los tiempos, con valores y con un sinnúmero de cosas interesantes para edificar cada vida que nos sintoniza cada sábado de 6 a 7 a través de su programa Su Mundo TV. Hoy tenemos un programa muy interesante. Hoy estaremos trabajando el tema principios y valores para un liderazgo de éxito. Hoy tomaremos el personaje principal del éxito del liderazgo llamado José. El tema de hoy súper interesante, principios y valores para un liderazgo de éxito. Y como siempre me acompaña mi distinguido hermano y pastor, amigo y de todo, Gustavo Villalona. Pastor Gustavo, bienvenido, hermano. Saludos, bendiciones, el pastor Leandro. Es un gozo continuamente estar contigo aquí, junto contigo, en Hablemos de la Biblia. Amén, así es. Pastor, nos combinamos hoy con nuestro t-shirt de nuestro ministerio de vasijas restauradas, ¿verdad? Según dice la gente que nos queda bien este negro, no sé qué le han dicho a usted, pastor, pero el negro va con nosotros. Así dicen, que el negro pega con todo, dijiste ahorita. Qué bueno, vamos a entrar en detalle con nuestro hermoso tema, que me encanta, pastor, este tema de hoy, porque va con uno de los personajes favoritos de la Biblia, que a mí más me agrada y me gusta, que es el personaje de este joven llamado José. Y para eso me gustaría iniciar leyendo un pasaje bíblico que está en el libro de Génesis, capítulo 39, versículo 2. Producción, ¿es posible, por favor? Gracias. Entonces dice así, la palabra del Señor en Génesis, capítulo 39, versículo 2, dice, el Señor estaba con José, por eso tenía éxito en todo. Vuelvo y lo repito. El Señor estaba con José, por eso tenía éxito en todo. Gracias, producción. Pastor Gustavo, basándonos en este principio que nosotros queremos estudiar en el día de hoy, uno de los primeros principios que debe de tener un liderazgo de éxito es el temor a Dios. Un líder que teme a Dios alcanzará su propósito y alcanzará su objetivo. ¿Qué usted opina, Pastor Gustavo, acerca del líder con el temor a Dios? Debo de responderte, pastor, gracias, con la misma Biblia. Dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Yo creo que la base del liderazgo es tener en cuenta de que estamos ante un Dios viviente, un Dios vivo, y que nosotros estamos sirviendo a ese Dios vivo y podemos encarnar, podemos tener el valor para moralmente de presentar como siervos de Dios esa imagen de Dios, ese valor, ese atributo de Dios en ese conocimiento de Él. O sea, esa verdad divina de que este principio en el liderazgo tiene que estar presente, de ese temor de Dios. Amén, excelente. Primer principio para tener un liderazgo de éxito en todos los estamentos de la vida es temer a Dios. Y como les decía, estamos tratando acerca de un joven llamado José. Pero pastor, me gustaría que usted le dijera a las personas que nos están sintonizando a través de la pantalla de su celular, de televisión, en cualquier aparato electrónico, ¿quién era José, pastor? Porque es interesante que primero conozcamos su descendencia, su padre, su madre. ¿Quién era José? Como nos dice el libro de Génesis, pastor, como sabemos, es el 11º, el hijo 11º de Jacob. Y este fue el hijo de los dos hijos más pequeños que tuvo José, Jacob. Y este era muy, muy amado por su padre. O sea, que es interesante saber porque lo tuvo en su vejez. O sea, este hijo fue muy, muy querido de su padre y creo que es esa relación, ese vínculo con su padre en esa etapa de la vida del padre afectó mucho a la personalidad y el liderazgo de José. Ok, me gusta algo, pastor, de la historia de José. Que José inicia, ¿verdad?,
no con un principio de un líder que nació siendo líder. Oye, algo importante de José. Cuando José y su hermano más pequeño, Benjamín, ellos dos, son de la misma madre, la madre de ellos murió, pastor, ellos siendo pequeños. Entonces, quien lo cría es la otra mujer de su padre, Jacob. Ella es la que lo cría. Entonces vemos que desde pequeño él es como huérfano de madre, pero que eso no detiene a José de ser un soñador. ¿Por qué traigo esta colación? Porque muchas veces nosotros entendemos que para alcanzar los objetivos, y vemos personas con grande liderazgo en la historia de la vida y en la historia de la humanidad, es porque le han puesto la vida fácil, porque son hijos de un líder, porque son hijos de alguien que ha tenido mucho dinero, porque ha tenido que la vida no le ha sido tan difícil y por eso han alcanzado su objetivo y su logro de liderazgo. Pero con la vida de José no es así. Y eso es lo que quiero traer en este momento ahora. No importa el lugar donde tú naciste, ¿verdad? No importa si fuiste huérfano, si murió tu papá, tu mamá, en el estado del nacimiento de tu vida. Los objetivos que se ponen en la mano de Dios siempre podrán alcanzarse. Y como decíamos, que el primer principio para alcanzar el éxito en el liderazgo es que nosotros aprendamos a temer y a reconocer a Dios sobre encima de cualquier circunstancia. Y cómo nosotros podemos ver que José era un temeroso de Dios, Pastor Gustavo. ¿Sabe? Uno de los aspectos que yo vi, que dije, José no es cualquier cosa. José temía a Dios, amaba a Dios, porque aparte de que su padre le enseñaba, él también, Pastor Gustavo, lo que hacía era que vivía eso, porque la Biblia dice que no seamos tan solo oidores de la palabra, sino hacedores. Y hoy hay mucha gente que escucha, hoy hay mucha gente que va a la iglesia, que oye la palabra de Dios, pero no la ejerce, no la ejecuta, no la pone en práctica. ¿Y cómo yo veo que José la ponía en práctica? Por un pasaje bíblico más hacia adelante que dice, pastor, que cuando José iba a donde sus hermanos, ya sea llevarle provisiones de comer en el campo cuando trabajaban, dice que José miraba ciertas acciones de sus hermanos que luego, al ver que eran como un poco fuera de la conducta moral, él iba y se la contaba a su padre y eso le molestaba a sus hermanos. O sea, un líder con principios, un líder con valores, que está mirando el pecado, que está mirando lo incorrecto, pastor, no se queda callado, lo denuncia, lo pone a la luz, todo aquello que mira que las cosas están mal. ¿Qué usted opina de ese tema, Pastor Gustavo? Yo creo que la parte en que explicas muy bien sobre este momento en que José pasaba, él tenía este vínculo importante con su padre, fue como el momento, la manera en que José recibió esa madurez. O sea, él, aún el maltrato de sus hermanos, ese odio que tenía, ese celo que tenía, él se refugiaba con su padre y podía tener ese vínculo de amor y de restauración con él, porque parece que era la manera en que Dios estaba diseñando el liderazgo de él y perfilaba la personalidad de José. Claro. ¿Qué me puede decir tú? Si vemos a alguien cometer infracción, cometer algo que no agrada, número uno, a Dios, pero luego a los criterios éticos y la moral, ¿cuál es nuestra conducta al ver eso, Pastor Gustavo? Yo creo que nuestra respuesta es hacernos eco de la situación, como muy bien dice que José se lo comunicaba a su padre, y yo entiendo que su padre, me imagino con él reflexionando de cómo este joven pudo, aún en contra de sus hermanos, dar una actitud, una conducta, una respuesta diferente. Me imagino a José actuando diferente a como sus hermanos lo trataban. Claro. Yo creo que fue una forma del inicio de esa integridad de José. Claro, correctamente. Entonces, eso es un principio, el primer principio, el temor a Dios. O sea, no ser partícipe, como dice la misma Biblia, pastor, que no participemos de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien nosotros debemos de reprenderla.
todo en aquel lugar de nuestro trabajo, de nuestro centro de estudio, de nuestra familia, de nuestra casa, nuestra comunidad, que esté haciendo lo incorrecto, nosotros no debemos de tapar el sol con un dedo y no podemos ser partícipe de las tinieblas ni partícipe de las obras infructuosas. Hay que denunciarla para que paremos esas acciones. Decía alguien, Pastor Gustavo, el mal triunfa cuando los hombres buenos no hacen nada. Entonces, nuestro primer principio, líder con el temor a Dios. Pastor Gustavo, y el segundo, muy importante, me interesa y me agradaría que lo compartamos juntos. Dice, el líder productivo en cualquier circunstancia. ¿De dónde viene esta palabra? Primero nosotros tenemos que entender que el líder debe de ser una persona con sueño, una persona con visión, una persona con propósito. Y vemos que José entra en disyuntiva con sus hermanos y en celo los hermanos contra él por una sola razón. Usted, dígale, pastor, ¿cuál era la razón? ¿Por qué los hermanos sentían como envidia de José? Es claro, la escritura revela de cómo Dios habla en sueños a José y escoge a este hombre, a este joven, a esa etapa de la vida, para que vea qué va a hacer Dios con este joven. O sea, cómo Dios revela a la vida de José el propósito de que Dios tenía con él. O sea, Dios se había escogido, Dios le estaba mostrando a través de los sueños el propósito que tenía Dios con él. Así, también me agrada algo de ahí, de ese mismo contexto, pastor, es que Dios no hace acepción de personas. Para Dios no hay edad, para Dios no hay color, para Dios no hay raza, para Dios no hay condiciones. ¿Por qué? Porque dentro de esa familia, él era el número 11, pastor, ¿verdad? Y Dios comienza a trabajar con él desde muy temprana edad, mostrándole sueños, revelaciones y visiones. Lo cual en uno de esos sueños dice que José veía 11 manojos que se inclinaban a un manojo mayor. Y que él iba y le contaba eso a su hermano. Y que en otra ocasión va y le cuenta y dice, yo vi que el sol, la luna y 11 estrellas también se postraron ante mí. Entonces ahí comienza a decirle, dice, ¿qué es lo que te está dando a entender con esta visión? Es que nosotros nos tenemos que poner de rodillas delante de él. Entonces ahí comienza el celo. Porque, número uno, el líder con sueños y visiones grandes, pastor, ya eso estamos hablando de liderazgo, fuera de un contexto aquí un poquito bíblico. El líder con sueños, con revelaciones grandes, no le puede contar a todo tipo de personas. ¿Usted lo sabía? Sí, porque hay personas que no están adaptadas, ni tienen esa chispa que tú tienes, entonces comienzan a interferir en el plan y en el propósito de Dios. Cuando tú tengas sueños grandes, cuando tú tengas planes grandes, propósitos grandes en tu vida, ten cuidado a quien tú se lo cuentas, porque por ahí andan lo que nosotros hemos denominado los matasueños, pastor. ¿Qué usted opina de los matasueños? Yo creo que una de las pruebas que tenemos aquellos que Dios ha puesto en el corazón y en la mente, el forjar una idea, el extendernos con un pensamiento hacia futuro, y es que viene este ataque en ese mismo lugar, donde la mente es el escenario donde los pensamientos y las ideas se confrontan. Claro. Y ahí donde muchos sueños, ideas y pensamientos se frustran. Ahí ese es el escenario natural donde vemos esa lucha interna en el liderazgo y en todos nosotros. O sea que ese es el lugar donde se da la pelea. Claro, y hay muchas veces, Pastor Gustavo, que hay personas a nuestro alrededor que no tienen ciertas capacidades para entender esos sueños y esos planes que tú tienes en la vida. Sí. Porque hay veces que muchas veces tú le cuentas y dices, muchacho, pero tú no tienes dinero para completar ciertos proyectos. Creo que tú sabes que tú vienes de una familia que es media... Tiene la edad. En fin,
quieren buscar todas las limitantes, Pastor Gustavo, para frenar el sueño que Dios ha depositado en ti. Por eso tenemos que tener cuidado a quien nosotros le vamos a manifestar. Primero, el líder es un temeroso a Dios. Ahora me dice aquí que el líder es productivo en cualquier circunstancia. Ahora, productivo en cualquier circunstancia, ¿por qué? Porque cuando José le cuenta ese sueño de éxito a sus hermanos, en vez de apoyarlo y decirle, José, nosotros vamos a estar ahí contigo, nosotros vamos a ser partícipes de lo que Dios está haciendo contigo, no, vienen esos espíritus de celo, vienen esos espíritus de envidia, y lo que hacen con José es venderlo. Y oye, y había otro pensamiento de mal para José, que era matarlo. Los hermanos dicen, vamos a deshacerlo de él, y uno dice, no, es nuestro hermano, ¿cómo vamos a matarlo? Mejor vamos a tirarlo en una cisterna y vamos a ver qué hacemos en el trayecto, pero no lo matemos, porque aunque él esté haciendo ciertas cosas, todavía es nuestro hermano. ¿Qué nosotros podemos ver ahí, pastor? ¿Y qué nos enseña la Biblia en ese pasaje particularmente? Que otros querían matarlo, pero había uno que dijo, no, es nuestro hermano. Yo creo que la muestra del celo, del recelo, el resentimiento que tenía sobre José, era una manera de cómo quitarlo del medio, cómo desaparecerlo del escenario de la familia, pero no querían quizá este último terminarlo de una manera fatídica, así dando muerte, sino que prefirieron mejor esconderlo, tirarlo, sacarlo de circulación de manera menos comprometedora, y vamos a dejarlo por ahí perdido para que sacarlo del medio. Entonces yo entiendo que aún los hermanos tuvieran esas intenciones, Dios iba a poner en medio de uno de ellos en el corazón preservar su vida, porque Dios tenía propósitos con José. Claro. Y el fin del desarrollo, no solamente de un liderazgo con él, sino no solamente de la nación donde estaban ellos creciendo, porque la nación de Israel nace con las 12 tribus de Jacob, de sus hijos, pero también había una nación que estaba detrás de todo eso, que era Egipto. Pastor, la Biblia dice, más yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de mal. Amén. Así que cuando nosotros estamos en el propósito y en los designios de Dios, por más que el enemigo quiera levantarse, por más que el dedo acusador quiera señalarte, nunca nadie podrá con el plan y el propósito de Dios. La Biblia misma dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo, el propósito de Dios es el que permanecerá por encima de cualquier circunstancia. Entonces lo que nosotros podemos ver es un momento de transición, que José es un soñador. José está soñando grandeza, José está soñando con proyectos, con éxito, pero en un momento dado, pastor, ese sueño se ve frustrado, porque en vez de lo que él está soñando, él está mirando que está dentro de una cisterna cerrada y oscura. ¿Qué podemos decir esto? Si lo que tú estás viviendo no fue lo que soñaste, estate tranquilo. ¿Por qué? Porque eso es temporal. Porque para alcanzar el liderazgo, para tener éxito en él, la vida no siempre es color de rosa. Siempre van a venir turbulencias en la vida. Muchas veces queremos familia sana, muchas veces queremos familia próspera, muchas veces queremos buenos trabajos, queremos buena educación. Y en el trayecto vienen muchas turbulencias de la vida que quieren impedirnos alcanzar nuestros objetivos y nuestras metas. Pero cuando la vida se torne difícil, así como José en esos momentos, que inicia soñando grandes cosas y en un momento dado se ve en una cisterna, yo no sé qué estaba diciendo José en esa cisterna, pastor. No sé si por la mente humana, qué podría estar pasando, que yo veo cosas grandes, pero ahora estoy metido en una cueva, pastor, en una cisterna. Podemos entender esto, y que creo que José pensaba y meditaba en ese lugar, de que aunque a mí me detengan en este sitio, pero el sueño, el plan divino es otro. O sea, esto no me va a detener. O sea, él había creído, ya estaba, me imagino, poniendo su fe en práctica, de que aquel que había revelado ese propósito lo iba a cumplir. Correcto, excelente. No importa el lugar a donde esté, si eso no fue lo que yo soñé, si eso no fue lo que yo vi, esto es temporero, este no es mi final, apenas estoy comenzando. Apenas llevamos dos, ¿verdad? El líder con el temor a Dios, el líder productivo en cualquier circunstancia. José está en la cisterna ahora, pastor. Pero ¿qué pasó después de ahí?
José en la cisterna. ¿Cuál es el segundo paso que viene ahí? Bueno, él es vendido, como sabemos, a unos comerciantes, pero que luego termina trabajando para la casa de Potifar. Potifar es como quien dice ahora, un gerente muy importante en Faraón. Sí. Y entonces mayordomo, se lo lleva no al rey, sino a su casa, para apropiarse de la capacidad de este joven y de su juventud y su integridad. O sea que ahora José está administrando, dice que lo puso en su casa para tenerlo de cerca, o sea que él veía lo beneficioso de tener un hombre con el liderazgo, con la capacidad que tenía José. Pastor, usted dio una palabra súper interesante, ¿verdad? ¿Qué vio Potifar? Para que tú me repitas esta palabra que me gusta ahí. ¿Qué vio Potifar en José? Que en vez, porque la gente compraba esclavos, gente de esos niveles, era para llevárselo al rey, pastor. Era para llevarlo, ¿tú entiendes? A ponerlo al servicio del imperio. De la corona, sí. ¿Verdad? De la corona. Entonces, este hombre agarra y se lleva a José para su casa. ¿Qué tú crees que pudo ver Potifar en José? Pues pudo ver la integridad, eso fue lo primero que vio. O sea, vio lo idóneo y el carácter de este joven, y lo que hizo fue apropiarse de lo mejor para él. O sea, no se lo llevó a Faraón, sino que lo que vio en él, dijo, esto es lo que yo necesito. Entonces se aprovechó de este recurso humano y lo lleva a su casa para que administre su casa. Claro. Ahí tenemos varias connotaciones de este pasaje bíblico. Nosotros podemos ver que hay muchos jóvenes que están esperando una oportunidad, pastor. Hay muchos jóvenes que están preparados, que tienen las condiciones y no encuentran dónde está el desarrollo, dónde es que van a alcanzar el objetivo de ellos. Simplemente con este pasaje bíblico lo que le podemos decir que no se desesperen. A todo nos llega nuestra oportunidad. Pero ¿qué sucede? Nos llega la oportunidad, pero la oportunidad va a llegar y va a ser mejor para nosotros cuando estemos ¿qué? Preparados. Entonces, en lo que llega la oportunidad a los jóvenes, aquellos que están esperando que les llegue su momento, vamos a capacitarnos, vamos a prepararnos, porque al que está preparado, las cosas le llegan mejor y le llegan un poco más fácil. Pero ahora, cuando Potifar se lleva a José a su casa, hay un pasaje bíblico, Pastor Gustavo, muy interesante, que dice que todo lo que José tocaba, ¿qué era lo que pasaba? Era como que era bendecido. Todo lo que José tocaba era prosperado. Todo lo que José tocaba, el amo veía y dice, no, pero este muchacho tiene la mano de oro, porque todo lo que hace lo pone bueno. Entonces, ¿qué te quiero dejar dicho con eso? Que cualquier acción que tú hagas, no importando el lugar, todo lo que usted vaya a hacer, hágalo como si fuera para Dios. Que si usted está en una empresa, usted sabe, pastor, ahí mismo haciendo un coma, hay gente que han iniciado en una empresa como barrendero, como conserje, y hoy ocupan un lugar prominente, ejecutivo en dicha empresa. ¿A qué se debe eso, Pastor Gustavo? ¿Qué podemos decirle de eso? Yo creo que pueden resumirse en tres cosas. La constancia, número uno. Segundo, la integridad. Y tercero, el valor de lo que tú haces. O sea, lo que tú estás haciendo tiene valor. Claro. O sea, no dices, no, yo estoy aquí barriendo porque no hay más que hacer. No, tú estás haciendo, hazlo. Y lo que tú haces, hazlo con eficiencia, hazlo con calidad, hazlo como si fuera el mejor trabajo, porque vas a hacer lo mejor. Y cuando tú haces lo mejor, aún en lo que poco tú crees que haces, va a haber calidad y va a trascender lo que haces. Claro, hay un pasaje bíblico que dice, pastor, que todo lo que nosotros hagamos, hágalo como si fuera para Dios. O sea, si yo estoy barriendo, yo estoy pasando mi escoba y en mi mente yo estoy barriendo para Dios. Que si estoy limpiando algo, que estoy en la cocina, todo lo que tú estés, que tú crees que es un trabajo insignificante, hágalo como si fuera para su Señor. Porque ahí es que viene que a los vil, a los humildes, a los que se humillan, Dios lo enaltece, Dios lo eleva, Dios lo pone en alto. No importa el trabajo que tú hagas, es un trabajo. Hágalo con dignidad, hágalo con principio, hágalo con integridad. Que ese trabajo que tú lo ves hoy insignificante es el que te va a catapultar a algo superior, Pastor Gustavo. Esa es la referencia que tú tienes de tu trabajo
trabajo anterior, o sea, Claro. del puesto. Yo creo que es eso, yo creo que fue parte de lo que la reforma protestante del siglo XVI y subsiguiente hablaban sobre este valor del don del trabajo y la capacidad que hemos recibido de Dios y como talento que tenemos, como es el trabajo y las capacidades, entonces tenemos que dar lo mejor porque es para la gloria de Dios. Amén, así es. Seguimos con el tema. Pastor Gustavo, en la casa de Potifar se le presenta un tema a José. Y ahí es que viene el liderazgo y la tentación. En nuestra vida cotidiana diaria vamos a tener muchísimas vicisitudes de la vida, pero sobre todo vendrá la tentación. La tentación viene en el trabajo, la tentación viene en tu centro de estudio, la tentación viene hasta en tu mismo hogar, la tentación viene en tu mismo trayecto, en la autopista que tú coges un vehículo, en la calle está la tentación. Ahora, ¿qué debemos de hacer con la tentación? Fíjense lo que dice José. Dice la Biblia que la mujer de Potifar, oigan esto, la mujer de su amo, vio que José era un muchacho aparente, con muchas condiciones, y ella como que sintió una atracción por José y le dijo a José que se acueste con ella. ¿Qué ustedes se imaginan que pudo pasar por la mente de este joven? La mujer de mi amo, ¿verdad? De mi jefe, me está diciendo que me acueste con ella. ¿Qué yo debo de hacer en ese momento? José no pensó mucho. ¿Sabe lo que hizo José? Salió corriendo, porque todo el líder que está enfocado en alcanzar su objetivo, ninguna tentación lo va a detener, ninguna cosa que se levante, por más hermosa que se vea, va a detener a un líder que tenga su visión clara de alcanzar el éxito. ¿Qué hizo José? Dice que la mujer de Potifar le quiso agarrar y como acosarlo, y dice que él se mandó, salió corriendo, y ¿qué hizo, pastor? Le dejó parte de la ropa en la mano, pero no cedió a la tentación, pastor Gustavo. Creo que fue el momento cumbre de la prueba del liderazgo y de la madurez de José. Yo creo que fue el momento más decisivo para el último eslabón de prueba y de tentación, y nivel de tentación que tuvo él al momento de estar en la casa de Potifar, porque ahí había dinero, ahí había joyas, ahí había todo lo que había de posesiones, pero él no se dejó embaucar de la mujer, sino que obedeció al temor de Dios. Amén. Y a los demás valores que estaban íntegramente en él desde su juventud. Y yo creo que fue el momento decisivo para demostrar de que un líder como él era lo que luego Pablo escribía a Timoteo. Dice, huye de las pasiones juveniles. Así es. Entonces, ese es el consejo que debemos de darle a muchos que nos están mirando. Cuando la tentación venga a tu vida, haga como le dijo el apóstol Pablo al joven discípulo Timoteo, huir de las pasiones juveniles. Y como decía ahorita, cada momento la vida nos está tentando a ver si nosotros podemos caer en esa malicia de lo que es la tentación. Y dice que José le dejó la ropa en su mano y salió corriendo. Entonces ese es nuestro consejo. Aprenda a salir corriendo cuando vengan tentaciones en el trabajo. No simplemente, Pastor Gustavo, estamos hablando de tentaciones sexuales. No, estamos hablando de tentaciones también que vienen con dinero, propuestas indecentes, que tu trabajo dice, oye, te puedo ganar estos chelitos, haz esto, que tú lo puedes hacer, y que está en contra de los principios, que está en contra de los valores y la ética moral y la ética sobre todo bíblica. Cada día vienen esa propuesta. Entonces haga como José, dígale, yo no la quiero, y si esa tentación quiere abrazarlo, usted sale corriendo y le deja el poloché, le deja la ropa, le deja la correa, pero váyese. Es mejor lo poco del justo que la riqueza de muchos pecadores. Creo que, pastor, que el dinero fácil, sí, la vida sexual fácil, todo eso trae como la inexistencia de los valores, que es la base de la sociedad y el pilar del liderazgo y de cada hombre, de cada mujer. Claro, propio de la tentación es que el mismo Satanás, nosotros los creyentes, dice que el diablo viene a robar, a matar y a destruir.
todos los días está haciendo la manera de que tú caigas. Porque lo que no sabemos es que en el momento la tentación se ve atractiva, pero cuando tú caes en ella, ¿qué es lo que sucede? Va al abismo, ahí se pone todo oscuro, después viene la mano en la cabeza, ¿qué fue lo que hice? ¿Por qué lo hice? Porque la tentación a lo primero se ve hermosa, pero su fin es la muerte. Pastor, hay un proverbio interesante que me gustaría como leerlo, que alude acerca del liderazgo y la tentación, como ahorita estábamos hablando. Me gustaría leer ese pasaje bíblico, pastor. Amén. Entonces yo tengo Proverbios 23 del 31 en adelante, la versión Dios habla hoy, dice, no te fíes en el vino, que rojo se pone como brilla en la copa, y con qué suavidad se resbala, pero al fin es como una serpiente que muerde y causa dolor. Otra vez, pastor, en la primera parte. Ok, vamos a dividirlo. Sí. No te fijes en el vino, que rojo se pone y como brilla en la copa. Ya, déjalo ahí. No mira el vino, que se pone rojo y brilla en la copa. O sea, la tentación siempre en un momento, en el primer momento, déjalo ahí, pastor, para leer la segunda parte, siempre se va a ver como atractivo. Siempre la tentación se va a ver brillosa, agradable al paladar. Pero ¿qué dice al final de ese versículo entonces? Dice que con suavidad se resbala, pero al final es como serpiente, que muerde y causa dolor. Wow, esa es la tentación. En el momento primario que tú lo ves, las ofertas que te hagan, te puede ganar este dinero. Mira, esta mujer se ve bien. Mira, tú puedes hacer esto. Ok, a primera instancia es brillosa, es agradable. Luce como bien. Luce como bien, ¿verdad? Pero dice que al final es como una mordedura de serpiente que pica y que duele. Entonces, esa es la segunda fase cuando accedemos a lo que es la tentación. Nuestro consejo, haga como José, cuando vengan las ofertas indecentes, sea de dinero, sea de sexualidad, de mujer, de adulterio, de fornicación, salga corriendo, déjele la ropa al enemigo y vaya a seguir con su sueño y por su éxito, que eso es el objetivo de cada uno de nosotros. Ahora bien, pastor, José sale corriendo. La mujer lo calumnia, porque en el liderazgo, para alcanzar el éxito en el liderazgo, va a haber también calumnia, pastor Gustavo. Entonces la mujer lo calumnia y le dice, el que tú traíste aquí, oye lo que dice, ese muchacho me quiso a mí violar, le dice él. ¿Y qué hizo el amo? El amo en un momento dado quizá pensó y dijo, yo no puedo creer eso, es así. Pues agárrenlo y llévenlo a la cárcel. Oigan eso, por una calumnia, una mentira, José fue a la cárcel. O sea, muchas veces en nuestras vidas van a suceder cosas desagradables por ser íntegro. Muchas veces van a suceder cosas desagradables por tener valores. Pero es mejor morir en valores y en criterios íntegros que ser señalado eternamente por las malas conductas que nosotros podamos alcanzar a través de una propuesta no fiable delante de los ojos de Dios, pastor Gustavo. Creo que hay muchos jóvenes ahora mismo que están en condiciones de cárcel, de prisión, y es porque han caído en ese paso. Porque estamos dando un consejo bíblico y a muchos que están fuera y que no deben de llegar a ciertos lugares, no deben de utilizar ciertas sustancias ilícitas, no deben de comprometerse a hacer acciones reñidas contra la ley. Va dirigido este mensaje, porque realmente en la juventud de José era donde se demostró que era capaz de soportar la tentación y de esperar en Dios la oportunidad para cual Dios tenía para con él. Así es, correcto. Mira, pastor, luego que he calumniado, que he entrado en la cárcel, viene otra parte ahí de José en la cárcel, que es que José, a pesar de estar encerrado en la cárcel, siempre tenía su confianza, pastor, puesta en Dios. Y aún en la cárcel, él recibía, pastor, mensajes de parte de Dios. Aún en la cárcel, él recibía la presencia de Dios en su vida, lo cual lo hacía ser distinto, diferente, aún estando en prisión.
¿Qué te quiere dejar dicho este pasaje? Oye, yo estoy encerrado aquí. Aquí hay mucha gente que sus sueños están desbaratados. Y me han entrado a mí en aquello donde sus sueños están desbaratados. Pero yo sigo firme con mi sueño. O sea, el que tiene sueño, pastor, no se contamina con aquellos que no tienen sueño. José en ese momento, pastor, era la luz en aquel lugar. Amén. Así José es. era la mano de Dios, o sea, el resplandor de la gloria de Dios estaba sobre él, porque tanto en él seguían los sueños como también para interpretar sueños de los que estaban a su alrededor. O sea, Dios mismo no abandonó a José por estar en la cárcel, sino que fue la muestra, prueba de la obediencia, de que aún saliendo de una situación crítica, a una peor, Dios estaba con él. Claro, la Biblia dice que el que me es fiel, yo soy fiel para con él. Entonces, si tú eres fiel al Señor y tú ves que están pasando cosas que tú ves como que no están acorde a lo que tú quieres alcanzar, estate tranquilo, que Dios tiene planes, Dios sabe lo que está pasando, Dios sabe lo que hay por delante. Si tú estás en un momento que dice Dios me ha abandonado, no, es que Dios está esperando el momento para otorgarte. ¿Y dónde vemos esto, Pastor Gustavo? José le reveló 2 sueños a 2 personas, Pastor Gustavo, y al último que le reveló ese sueño, ¿qué le dijo cuando lo sacaron de la cárcel? Para ir avanzando rápidamente. José le interpreta un sueño a un paradero, ¿verdad? Y a un copero. A uno se le cumplen a los 2 los sueños y le dan la libertad. Entonces, cuando le dan la libertad a esa persona, dice José, gracias por eso, me voy a recordar. Y José le dice, acuérdate de mí cuando esté al lado del faraón, ¿verdad? ¿Te recuerdas de ese pasaje bíblico, Pastor Gustavo? Entonces, José hace un bien a esa persona y permítanme decirle que esa persona se olvidó de José durante 2 años. Y en un momento que Faraón tiene un sueño, es que le llega a la mente a este hombre, le dice, pero yo sé, yo conozco a alguien, ay Dios mío, pero hace 2 años que él me dijo eso a mí y a mí se me olvidó. ¿Qué tú piensas, pastor, de este interesante pasaje? Yo creo que la espera de José, después que este hombre ayuda al copero a salir de la cárcel, vía los sueños y cómo se cumplieron, cómo Dios permite que tenga 2 años más. Tú has contestado antes, fuera de cámara, que José tenía la edad, no tenía la edad suficiente para poder trabajar donde iba a estar. Claro. O sea, él tenía que cumplir el currículum del requisito donde iba a estar. Era tener 30 años. Así en ese es. momento en que lo deja el copero y se queda 2 años, José apenas tenía 28. O sea que, correcto, como tú traes esa información de que debía de cumplir ese tiempo, José tuvo que esperar 2 años en la cárcel para poder ir al lado de Faraón. Claro, y no fue que el copero quiso olvidarse porque quiso, ¿verdad? Porque estaba en otras cosas, como muchas veces nos pasa a nosotros. Tenemos un plan, tenemos un proyecto propio y no vemos los resultados todavía inmediatos. Queremos una posición, queremos escalar, queremos un trabajo y nos llega y nosotros comenzamos a desesperarnos. Tranquilo, ¿qué es lo que sucede? Todavía no es el tiempo de Dios. Cuando José tenía 28 años, que le revela el sueño al copero, que el copero va y se olvida de José y 2 años vuelve, tal como decía el pastor Gustavo, esto era el plan de Dios para alcanzar niveles jerárquico en el reinado de Egipto. Tenía que tener 30 años y José apenas tenía 28. O sea, José tenía que durar 2 años en los estamentos y en las leyes para poder alcanzar la posición que él iba a tener. Pastor, es que el líder no puede coger la ruta corta. Ya. El bajadero, no, tenía que esperar el tiempo, el momento y hacer el recorrido que Dios había determinado con este joven. O sea que necesariamente tenía que pasar por este proceso. Y en este proceso iba a cumplir el último momento, el último eslabón para que llegara a culminar, empezar a los sueños que Dios había elegido. Claro, entonces ahí es que nosotros debemos de esperar el tiempo perfecto de Dios. El reloj de Dios no es el reloj de nosotros. Él tiene un reloj y tiene un tiempo para nosotros. Y ese es el tiempo que tú debes de caminar. Ese en el tiempo que tú debes de andar.
espera el tiempo de Dios porque Él es perfecto. Y cuando Él llega, ya no va a haber calumnia, pastor. Ya no va a haber juidero, ya no va a haber maltrato. Cuando llegó el tiempo, es el tiempo de la corona, es el tiempo del cumplimiento y de la preparación que Él te estaba dando en el trayecto de la vida. Todo lo que nos esté pasando alrededor de nosotros, antes de nosotros poder ver nuestro éxito, eso es el Señor encaminándonos, el Señor enseñándonos, el Señor preparándonos para nosotros recibir las grandezas que Él tiene. Entonces José sale de la cárcel, José interpreta un sueño maravilloso que el faraón nadie se lo podía interpretar, que hay una enseñanza divina. 7 años de vacas gordas, 7 años de vaca gorda, 7 años de vaca flaca. ¿Qué es lo que quiere decir? 7 años de miseria y 7 años de abundancia, Pastor Gustavo. Ahora viene la interpretación, la exégesis de esto. Esto es interesantísimo. Dios lo que le estaba diciendo a Faraón con este sueño: viene una hambruna y hay que prepararse, pero hay que poner un hombre sabio. ¿Y quién es ese hombre? El que tiene la sabiduría de los dioses santos, el que estaba preparado en ese momento, fue ese joven que lo vendieron, le tuvieron envidia, lo entraron en una cisterna, lo metieron en una cárcel, fue calumniado, pastor. Esas 5 cosas, pero eso no lo detuvo, porque hay gente, pastor, que de la primera calumnia sale corriendo, de que alguien lo quiere de una vez hacer algo, se va. Tiembla de una vez. No. Tenemos que ser persistentes en los sueños. Tenemos que ser persistentes en las cosas que Dios ha puesto para con nosotros. Que ninguna tentación detenga tu sueño. Que ninguna tormenta detenga su sueño. Y si lo que tú estás viviendo, como decía ahorita, no es lo que tú estás viviendo, es porque todavía el éxito no ha llegado. Por tanto, debe de saber que este momento es temporal. Las cosas vienen para los íntegros, las cosas vienen para los que son fieles al Señor. Pastor Gustavo, lamentablemente llegamos al final. Última palabra. Yo tengo que decir algo para concretar todo lo que hemos compartido este momento, y es: ¿dónde están los José de este momento? Sí. Amén. ¿Dónde están en medio de la crisis o las crisis diversas que experimenta el mundo y la sociedad? ¿Dónde están los José de este momento? ¿Dónde está la integridad de los líderes y de aquellos que han tenido el rol de darle el ejemplo? Yo creo que tenemos que caminar hacia este propósito. Dios tiene un propósito contigo y Dios está mirando hombres como José. Así es. Dios tiene muchas cosas maravillosas para cada uno de nosotros, pero aprendamos a pasar la prueba. Porque muchas veces queremos llegar a la corona, llegar al éxito, sin antes pasar por momentos difíciles. Y el verdadero líder, para llegar a alcanzar su éxito, debe de pasar momentos difíciles en la vida. Pero que eso no te detenga. Gracias por permanecer en sintonía. Llegamos al final de nuestro programa, así que será hasta la próxima, si Dios lo permite. Muchas bendiciones y bye bye.